Bien, hermanos, la palabra del Señor ha sido leída. Y continuamos con Santiago, que tanto nos ha hablado, ¿no? Si nos habrá hablado Santiago. Tengamos un momento de oración. Inclinemos nuestros rostros y pedámosle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta tarde. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti mediante tu palabra. Oh Señor, habla en esta hora a nuestras vidas. Que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y nos lleve a desear tu voluntad. Rogamos tu bendición por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Santiago está terminando su epístola con un acercamiento práctico a la vida cristiana cotidiana. Santiago no soslaya los problemas que puede hallar el creyente en su caminar. Tampoco tiene una concepción idealista, irreal, romántica de la vida de fe. Él sabe y nos recuerda que gran parte de nuestros conflictos, de nuestras aflicciones y de pesar son producidos por nuestro propio pecado. Pero también Él no ignora que vivimos en un mundo caído donde el pecado de otros nos afecta, nos aflige y muchas veces también nos desanima. Para unos y otros, sea que sufran por su propio pecado o por pecados ajenos, les anima a mirar a Cristo. ¿Cuánto necesitamos tener esta visión, ese norte, esa mirada? ¿Por qué? Porque nos dice el Salmo 98:3, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, mira a Cristo. Isaías 45:22 nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El autor de Hebreos, luego de mostrarnos la insigne lista de aquellos que echaron mano de la fe y de la vida eterna, nos dice en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 al 3. Mire, por tanto, dice, nosotros también. Eso hace referencia a lo que viene hablando en el capítulo 11, esa larga lista que llamamos los héroes de la fe. Así como ellos echaron mano de la fe y de la vida eterna, así también nosotros ahora debemos echar mano de la misma. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás cansado? ¿Te ha invadido el desaliento? Mira a Cristo. El autor de Hebreos nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre está la tentación de abandonar la carrera, de no continuar, de darse por vencido por el cansancio.
por la fatiga de lo que ya se ha caminado. ¿Quieres venir conmigo a refugiarte en los brazos del dulce Jesús? Oh, dulce Jesús, venimos a ti como necesitados, como carentes de fuerzas, porque tú has dicho, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros creemos estas promesas y sabemos que tú, Señor, no mientes cuando nos invitas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo necesito descansar. No sé tú, pero yo necesito ir a los brazos de este Salvador tierno y amante. Sí, hermanos, podemos descansar en Él y también alimentarnos de Él, pues como sucedió a Elías camino del desierto, hay camino que andar, hay camino que hacer. No podemos sentarnos a llorar nuestras desgracias a la sombra del enebro. Hay camino que andar. Para ello es menester reposar y alimentarse. Ambas cosas las podemos hacer en Cristo. Entonces, sea lo que sea que estemos viviendo, Santiago nos dice, tened paciencia. Al comienzo de su carta, Santiago nos ha dicho que la fe que salva, produce paciencia, pero esta debe ser perfeccionada. ¿Y cómo se perfecciona la paciencia? ¿Cómo crece y se fortalece la musculatura? ¿No es ejercitándola? Pues así también la paciencia cristiana, fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, se perfecciona en nosotros cuando es puesta a prueba. En el tiempo que dista entre nosotros ahora y la venida de nuestro glorioso Salvador en gloria y majestad, debemos ejercitar paciencia. Está al alcance de todos, pues todos somos afligidos de una u otra manera. Sin embargo, esta es una virtud que pocos poseen, aunque muchos dicen buscarla. ¿No escuchamos esto? Ay, que necesito paciencia. Necesitamos. Está al alcance de todos. Ayuda poco la idea de lo instantáneo que tiene esta generación. Todo es instantáneo o es automático. Pero el carácter del cristiano no se forja así. Requiere energía y tiempo. Porque paciencia no es esperar pasivamente a que pase el tiempo. No. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la conducta de los demás. Aquel que es paciente puede calmar el ánimo querelloso, ya que controla sus emociones y no busca venganza en aquellos que llegan a ser irritantes. ¿Te ha tocado tratar con personas irritantes? Seguramente tú nunca has sido irritante. Quien es paciente tiene la capacidad de condescender ante las debilidades de otro.
La expresión tener paciencia o ser pacientes describe la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar, nos dice Rinecker en Llaves Lingüísticas del Nuevo Testamento griego. Se usa con referencia tanto a la actitud de Dios hacia el hombre como de la actitud del hombre hacia sus semejantes. Gálatas 5:22 nos dice que es fruto del Espíritu, y tanto Efesios 4:2 como Colosenses 3:12 nos dice que esta cualidad debe adornar la vida cristiana. Y tanto en Romanos 2:4 como en Romanos 9:22 lo encontramos como un atributo divino. Aunque la palabra aparece en Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, y vuelve a aparecer aquí en 5:11, aquí en el versículo 7, habla de una clase distinta de paciencia, ya que la usa en el sentido de resistir una prueba sin claudicar o aguantar hasta el fin. Pues bien, el tiempo final, hasta cuándo resistir o aguantar, nos es dado. Sabemos hasta cuándo debemos. Nuestro texto dice, hasta la venida del Señor. Esa es la meta. No hay atajos. El camino es uno solo y todos transitamos por él. De ahí que la esperanza gloriosa sea tan pertinente en nuestro andar. Hoy estamos más cerca de la meta que ayer. Podemos animarnos unos a otros con la certeza de su pronta venida. Mientras tanto, adornemos nuestra vida con este atributo que nos es otorgado de gracia por el Espíritu de Dios. Y seamos agradecidos de que Dios tenga paciencia con nosotros y que seamos objeto de la paciencia de nuestros semejantes. Sí, porque solemos ser muy irritantes. Necesitamos que otro tenga paciencia de nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. Santiago ilustra su punto con una escena conocida por todos. La lluvia temprana preparaba los campos para la siega y la lluvia tardía aseguraba que esa siembra germinara y fructificara. ¿Qué puede hacer el labrador para que esto se produzca? Nada, solo esperar pacientemente en la gracia de Dios. Dios es quien hace descender las lluvias a su tiempo. Las semillas germinan y crecen. Canta el salmista, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Y se nos dice a los creyentes respecto de aquellas cosas que no están en nuestras manos: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39, se escribió en un contexto de sufrimiento, y el autor anima a los hermanos diciéndole: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero mire cómo concluye el autor de Hebreos ese capítulo. Y él dice, les asegura, pero nosotros, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de quienes tienen fe para preservación del alma. No sé cuál sea tu situación actual. No sé qué es lo que ahora aflige tu alma, pero esto sé: pon tu confianza en Dios y espera en Él. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 34, los versículos 1 al 10, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues, oye esto, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira los versículos 17 al 19. Claman los justos. ¿Y qué dice? Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ese es nuestro Dios. Repite con el salmista entonces y háblale a tu alma si estás pasando por ese momento difícil en lo cual tal vez digas, ya no sigo más. Dios no me oye. Repite a tu alma lo que el salmista dice en el Salmo 42 en 3 oportunidades. Mira, las escrituras tienen algo muy particular. No había subrayado, no habían destacadores en el tiempo que se escribió la escritura. Entonces, cuando Dios quiere darle importancia a algo, quiero decir una cosa: toda la palabra de Dios es importante. Nada es de despreciarse, pero sobre algunas cosas Dios ha puesto un énfasis especial y particular. ¿Y cómo lo hace? Repitiéndolo. Lo repite. Y esto está repetido 3 veces en el Salmo 42 y una vez en el Salmo 43. 2 en el 42 y 1 en el 43. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué conversación más provechosa y bendita es esa que podemos tener con nosotros mismos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te entristeces? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Veamos ahora cómo o cuándo aplicar paciencia. Versículo 9 de Santiago, capítulo 5. Nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si mirar a Cristo y anhelar nuestra gloriosa reunión con Él es importante, no lo es menos el mandato negativo que encontramos aquí y que dice: no os quejéis. Quejarse proviene de una palabra griega que significa gruñir, refunfuñar, murmurar. Expresa la idea de quejarse y criticar de forma negativa. En el Éxodo, cuando los israelitas no tuvieron tanto para comer como quisieran, ni tenían el tipo de comida que deseaban,
dice Éxodo 16:2, que toda la congregación murmuró, se quejó contra Moisés y contra Aarón. Culparon a ellos de su insatisfacción y ellos fueron el objeto de sus quejas y de sus rezongos. El apóstol Pablo les recuerda a los corintios esa situación y el fin que tuvo. Lo encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Y este texto debiera refrenarnos de ese espíritu quejumbroso y mal agradecido, visto el resultado que tiene, a lo que nos conduce. Así y todo. Esto es más común de lo que se quiere admitir. Y aquellos que lo admiten que son quejumbrosos, frecuentemente lo consideran un mal menor. Y así se vuelven indulgentes a este mal hábito, dañando su persona y aislándose. Pues, ¿quién quiere compartir con alguien amargado? ¿No le pasa que de repente va por una vereda y ve que viene enfrente alguien y dice, uy, otra vez me va a contar todos sus problemas, ¿no? Y uno hace como que va a entrar a la tienda que está ahí. No quiere encontrarse con alguien que le transmite solo quejas, rezongo, amargura. Porque eso contamina. Usted lo sabe. Pero tal cual como usted evita eso, si usted es quejumbroso, que no se extrañe que alguien no lo vea cuando pase por al lado. Hemos de refrenar nuestra inclinación natural a gruñir y a criticar a nuestros hermanos. Recuerda que no porque sea nuestra inclinación natural, esto significa que es necesariamente virtuoso, ¿no? Quejarse no es una virtud. Es una actitud pecaminosa, por lo que en sí misma lleva a la condena. Santiago nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Hay condena en la queja. Ser crítico de arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es una profesión, a menudo rodeada de un orgullo empalagoso y repulsivo. Ser crítico de los hermanos, de sus vidas, es repulsivo porque es pecaminoso. El cristiano que gusta de criticar ha de saber que desanima y a menudo hace un daño irreparable a la causa de Cristo. El criticón debe saber que no hace esto sin generosas porciones de maldad. ¿Cuántas vidas se malogran por efectos de la crítica artera? Jóvenes bien parecidas se sienten disminuidas porque por años, desde su niñez, las trataron de que son feas. Y crecieron así, creyendo que son feas. ¿Cuántos jóvenes inteligentes, producto del maltrato verbal de sus padres, creen que son tontos? Porque a veces piensan que es parte de ellos. ¡Qué necios! ¡Qué necedad! Pero este tipo de crítica arruina la vida de un ser humano, el desarrollo de una persona. Y sépalo, que dentro de la casa del Señor, aquellos que han nacido de nuevo también pueden ser negativamente influenciados por este tipo de cosas. La crítica daña y mata. La queja, la murmuración, la crítica no es inocente ni gratuita. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y este es un mal del cual hay que abstenerse.
Poco importa que lo hagas sin querer queriendo. Déjalo. Rompe con eso. Abandónalo. Deja la crítica. ¿Cómo? Bueno, 3 sugerencias. Puedes orar por aquellos que te sientes inclinado a criticar. Y te vas a dar cuenta que no puedes criticar a aquel por quien estás orando. Oras por una persona y ya no puedes criticar si estás orando por él. Entonces ora por aquellos que tienes inclinación a criticar. Ahora, lo contrario también es cierto. ¿Eres dado a criticar a tu cónyuge? Esto es porque no oras por él o por ella. ¿Murmuras de los que presiden? Esto lo haces porque no oras por ellos. Entonces, la primera sugerencia es: ora por aquellos que te sientes inclinado a criticar. La segunda es: practica el arte de no decir nada si no tienes nada bueno que decir. Proverbio dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, sella tus labios, no digas nada. Hay una enmienda en la Constitución de Estados Unidos donde dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Úsala, es de Estados Unidos, pero puedes usarla. No hables contra ti mismo. Cuando criticas, estás hablando de ti. La tercera, la segunda es practica el arte, ¿cierto?, de no decir nada si no tienes nada bueno que decir. No caigas en la tentación de inventar virtudes donde no las hay. Si alguien es flojo, no le vaya a decir: oye, qué trabajador que eres, porque ni él se la cree. No inventes. Eso es mentir. Lo bueno que digas de alguien tiene que ser real. Si no hay, tal vez es porque no buscamos. Dudo que haya alguien que no tenga algo bueno del cual se le pueda mencionar. Aún Hitler amaba a su perro. Siempre vamos a encontrar algo que alabar de otro. Pero si no, guarda silencio. Beethoven tenía una máxima que podríamos aplicar aquí: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Abstente de murmurar y de criticar a tus hermanos. La tercera sugerencia es que debemos comprender que todos los creyentes en Cristo Jesús somos hermanos y que cada uno debe hacer todo lo que esté de su parte para tolerar las debilidades de otro. Y sí, esto solo se consigue cuando se ama a los hermanos. Así que, si manifiestas un espíritu crítico y rezongón, no estás amando a los hermanos. Y si no amas a los hermanos, no amas a Cristo. Y si no amas a Cristo, estás perdido. Mira dónde te conduce esto. Los creyentes no están exentos de defectos y de cicatrices. Nadie es perfecto en esta vida,
por lo que debemos esforzarnos por no resaltar los fallos, los defectos y las cicatrices de nuestros hermanos, y así mantener ocultas estas imperfecciones de miradas impías. Porque la mirada impía es inmisericordia. Cuando se nos dice que debemos cuidar la honra de nuestros hermanos, esta es una razón. Y cuando se nos habla de nuestros hermanos, comencemos por el que duerme o la que duerme a nuestro lado. Cuando nos quejamos y rezongamos, ya sea de situaciones o personas, hacemos evidente la pérdida del gozo y de la gratitud. Todos pasamos por situaciones difíciles, por situaciones aflictivas, pero la actitud no es la misma en todos. ¿Por qué? Porque hay los que descansan en Cristo y en Él buscan y esperan salir de la situación. En cambio, al ser tentados a quejarnos, nosotros caemos y pecamos. Buscamos culpables. Y si no hay un otro a quien culpar, responsabilizamos entonces al mismo Dios de las desgracias que nos rodean. Usurpamos así una función que no nos corresponde, pues de víctimas pasamos a ser jueces y acarreamos mayor desgracia a nuestras vidas. Hermanos, no, esto no debe ser, porque solo uno es el juez, solo Dios es el juez. Él conoce la situación y también conoce las intenciones del corazón. Por lo tanto, te animo a no juzgar las intenciones de tus hermanos. No le atribuyas intención desconsiderada o impropia a las palabras de tu hermano. ¿Por qué lo vas a tratar como enemigo si es tu hermano? Continúa Santiago exhortándonos. Y en los versículos 10 y 11 da ejemplo de las Escrituras, de quienes perseveraron bajo situaciones aflictivas. Recuerda que esta epístola nos presenta el acercamiento más práctico a la vida cristiana cotidiana que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Y qué necesidad más común y necesaria que el ejercicio de la paciencia en nuestro diario vivir? En nuestras Biblias, en esta epístola, encontramos en 7 lugares el uso de la palabra paciencia, pero no siempre en la misma palabra en el original. En el capítulo 5, versículo 7, donde aparece 2 veces, en 5:8 y en 5:10, viene a significar tardar en responder, o como aparece en Romanos 2:4, longanimidad, que en este caso de Romanos se refiere a Dios. Entre paréntesis, qué bueno que nuestro Dios sea paciente para con nosotros, ¿verdad? ¿No es algo que debiéramos agradecer? Qué bueno que eres paciente, Señor. Gracias. A menudo, cuando doy gracias por los alimentos, les recuerdo a quienes están conmigo. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Él es paciente con nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, al ser hijos suyos y darnos de su naturaleza, también debemos exhibir esta virtud. Pero volvamos a paciencia. Aquí en Santiago la palabra aparece en el capítulo 1, versículo 3, en el versículo 4 y aquí en el capítulo 5, versículo 11. Y tiene la connotación de resistencia, perseverancia, aguante. Esto es, resistir bajo presión. El ejemplo que Santiago usa también puede referirse a un patrón o modelo. Santiago
nos presenta a los profetas, conocidos por todos por llevar una vida de sufrimiento, por hacer lo correcto, por agradar a Dios. Ellos perseveraron pacientemente. Ellos sufrieron y la paciencia es el cómo lo soportaron. Ellos sufrieron porque hablaron en nombre del Señor. No hablaron por cuenta propia, ni sufrieron por entremeterse en lo ajeno. Ellos hablaron en nombre de Dios. Siempre hubo y habrá falsos profetas, hombres que usarán la piedad como fuente de ganancia, hombres que harán mercadería de las almas, que como dice Pablo, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Siempre tendrán su auditorio, hombres y mujeres que desean ser confirmados en sus pecados, que quieren escuchar lo que les acomoda. Pero los hombres de Dios solo tienen una lealtad: Dios. Solo tienen un mensaje, el Evangelio. Solo proclaman un Salvador, Jesucristo. Y al ser fieles, esto provoca el maltrato y la oposición del mundo. Así que, hermanos, no nos hagamos ilusiones pensando que podemos ser fieles a Dios sin experimentar el sufrimiento y la oposición. Es por ello que necesitamos paciencia. ¿Estás sirviendo a Dios? Pues tu carácter será moldeado por el sufrimiento. Necesitas paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, nos dice Santiago. Por último, Santiago nos presenta la bienaventuranza en el sufrimiento. Otra vez aquí Santiago parece hacerse eco del Sermón del Monte. Leemos en Mateo 5, 10 y 11: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Satanás calumnió a Job, afirmando que servía a Dios solo por los beneficios que de Dios obtenía. Aunque a lo largo de la historia hay este tipo de miserables que pretenden entrar en una relación solo por lo que pueden sacar de ella, ese no fue el caso de Job, y Dios lo sabía. Job sufrió la pobreza, la enfermedad, el aislamiento, la murmuración, el desprecio y la pérdida de seres queridos. ¿Cómo pudo soportar todo esto? Porque él echó mano de la paciencia, pero no una paciencia pasiva, dice Berkeley, sino un espíritu valeroso, capaz de enfrentar las olas de la duda, la desdicha y el desastre, y pese a todo, mantenerse a flote con una fe aún más robusta y llegar hasta la otra orilla. Oye a Job exclamar en medio del sufrimiento estas palabras. Las encuentras ahí en Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El sufrimiento del hombre de fe lleva a quien lo contempla a la adoración. Vemos a Job y a cualquier sufriente afirmar su confianza en Dios, y no podemos menos que callar y adorar. ¿Te ha pasado ir a ver a un enfermo terminal y salir, o estar en presencia del enfermo en silencio adorando a Dios? Porque te preguntas, ¿cómo puedes soportar esto? Es que Dios está con él. ¿Y dónde está Dios? Ahí debemos adorar. Así, todo aquel que pasa por esta
etapa de sufrimiento confiando en Dios, cuando lo observamos, no podemos menos que adorar a nuestro Dios. Y la pregunta que me hago es, cuando me toque ese sufrimiento, ¿habrá otro que adore? Porque mi confianza está puesta en Dios. Hermanos, debemos prepararnos. Debemos preparar nuestras vidas. El Evangelio, mira, el Evangelio no es como muchos lo anuncian. Ven a Cristo y terminarán todos tus problemas. No. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, padecerá persecución. Eso lo dijo el Señor. Por hacer el bien, vamos a sufrir. Debemos prepararnos para ello. Hay una cuota, hay una copa, hay una cantidad de sufrimiento para cada uno de nosotros. Pero debes saber que así como esto está diseñado por el Dios bueno y bondadoso, también está diseñada amplia gracia para que puedas sobrellevar ese sufrimiento. Dios sostiene a los suyos, pero debes prepararte hoy. Prepárate hoy para ese tiempo. Job 13:15, mira lo que llega a decir. He aquí, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Mira qué confianza. Sí, hermanos, nosotros hemos oído de la perseverancia y paciencia de Job. Los contemporáneos de Santiago conocían de su vida. El profeta Ezequiel, en el capítulo 14, los versículos 14 y 20, asocia a Job con Daniel y Noé como ejemplos de piedad. Sí, ya escucho, Noé se emborrachó, pero es ejemplo de piedad, no de perfección. El único perfecto es Jesucristo. Tú, yo, Noé y cualquier mortal jamás seremos ejemplos de perfección, pero sí podemos ser ejemplos de piedad. Job, a pesar de las preguntas incisivas que tenía y de su hablar lleno de pesadumbre al principio, ¿recuerdan los 3 primeros capítulos de Job? Job dice algunas cosas muy duras, pero no porque él fuera rebelde, no porque él albergara en su corazón rebelión contra Dios, sino que él buscaba conocer el propósito divino de su sufrimiento. ¿Acaso no lo buscamos nosotros? ¿Acaso cuando sufrimos no nos preguntamos, Señor, ¿verdad? Recordaba a un humorista argentino que decía, ¿estás seguro que a mí no será a otro? ¿No te habrán contado mal de mí? No. Dios sabe lo que hace. Y Él sabe por qué lo hace. Pero no siempre tiene a bien decirnos el por qué. Hay un tiempo en el cual tú y yo solo debemos confiar. Tomarnos de la mano del Señor y decir, sí, Señor, si voy contigo a cualquier parte, donde me lleves, porque estando contigo estoy seguro. Cuando Job comprende que la causa última de su prueba es la voluntad soberana de Dios, él no duda en rendirse voluntaria y prontamente a Él. Claro, uno dice, pero pasaron 42 capítulos. Pero no es solamente 42 capítulos. Pasaron un par de años. Pero ahí en el capítulo 42,
Mira cómo él expresa su arrepentimiento, sus palabras. Capítulo 42, versículos 2 al 6, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, dice él, me retracto de todo eso que he dicho en los primeros capítulos. Me retracto, Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza. Santiago dice: habéis visto el fin del Señor. Al final del libro de Job, vemos cómo Job es totalmente restaurado y vindicado. La multiplicación de su riqueza es algo anecdótico. Lo va a escuchar aquellos que hablan de la prosperidad. Seguramente van a tomar esos versículos para hacer muchos sermones. Pero eso es algo anecdótico. Es una añadidura a Job. Porque lo realmente importante para Job y para nosotros es el conocimiento de Dios que aporta la prueba. ¿No es verdad que cuando estamos bajo presión oramos más y oramos mejor? ¿No es verdad que parece que un río de palabras sale de nosotros y llega hasta el mismo trono de Dios, de donde recibimos su consuelo, porque Él nos oye? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en aflicción. Oramos más, oramos mejor. Santiago 1:4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es la razón del sufrimiento, hacer cristianos completos y cabales. Dios usará la prueba para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuál es este? Conformarnos a la imagen de Cristo y derramar sobre nosotros gracia sobre gracia. Habéis oído, dice Santiago, habéis visto. Eran cosas sabidas entre ellos. ¿Qué era sabido? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto ellos lo habían visto. ¿Lo has visto tú? Habéis oído, dice, ellos habían oído que el Señor era misericordioso y compasivo. ¿Lo has oído tú? Es más, ¿lo has experimentado en tu vida? Sí, Él es misericordioso y compasivo. Y nos dice, nos afirma su palabra, una de sus virtudes que no las traspasa es su inmutabilidad. Él permanece siendo el mismo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si Él fue misericordioso y compasivo, es porque esa es una característica de nuestro Dios, que no le abandona mientras Él sea Dios. Y podemos confiar entonces en Él. Él es lleno de misericordia y compasión. Él no es indiferente al sufrimiento humano y por lo mismo nos promete: con Él estaré yo en la angustia.
Solo quienes han experimentado el dolor y el sufrimiento llegan a conocer la bondad, misericordia y amor de Dios que se derrama in extenso sobre el creyente por el Santo Espíritu. Resumiendo, el sufrimiento llega a la vida del creyente, cuya respuesta debe ser perseverar pacientemente para así disfrutar la bendición de Dios, ya que Él es lleno de compasión y misericordia. Estas cosas se desarrollan sucesivamente en nuestras vidas y como resultado se obtiene el carácter de Dios, un carácter compasivo y misericordioso. Todo esto es posible solo si estás en Cristo. Sufrimiento siempre habrá, pero puedes sufrir con Cristo, sufrir por su causa y gozarás el consuelo y la presencia divina. O sin Cristo, sufrirás por tus propios pecados, sufrimiento que te abatirá y aplastará para finalmente llevarte a sufrir por toda la eternidad. No hay escapatoria al sufrimiento, pero hoy puedes acudir a refugiarte en los tiernos brazos del Salvador. Él sufrió lo que tus pecados provocan y murió por ti. Sufrió para que tú no sufras eternamente. Murió para que tú tengas vida, vida eterna, vida en abundancia. ¿Qué harás entonces? No lo dudes, no lo dilates. Acude a Él en arrepentimiento y fe y entrégale tu vida, pues Jesucristo está aquí y te llama. Ven tal como estás, porque Él ha dicho: al que a mí viene, no le echo fuera. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.